Entonces también como que la invitación para los espectadores es como nosotros podemos hacer otro tipo de géneros, pero también depende como de ustedes que pues como que se presenten en la sala y así porque pues finalmente el recorrido de una película y qué tanto dura en cine también depende de pues no sé, por ejemplo, el primer fin de semana, qué tantos espectadores van a verla. Entonces es como ese voto de confianza del público como de tratar de no siempre ver lo mismo, decir, uy, qué raro, una película de terror colombiana, no, mejor veo la gringa, ¿sabes? Es como, no, Mm. porque nosotros ya estamos realmente en un punto en el que tenemos increíbles producciones, muchas producciones de Hollywood se hacen acá. Un saludo muy especial para todos los seguidores de quienique.com. En el día de hoy me encuentro con una gran invitada, Viviana Santos. Viviana, ¿cómo estás? Ay, bien, muy feliz, gracias por este espacio, Ari. Con todo el gusto. Bueno, Viviana, empecemos por lo que estás promocionando hoy en día y es una película muy interesante que se llama La presencia del vacío. Cuéntanos cómo es tu participación en ese proyecto y cómo llegó tu vida. Bueno, La presencia del vacío es una película de terror psicológico colombiana, independiente, y bueno, mi personaje es la protagonista de la película que se llama Ángela, que ha recientemente perdido a su papá, entonces como que decide irse a las afueras de la ciudad como a encontrar paz y tranquilidad. Ahí conoce a un vecino con el que comienza a desarrollar una especie de relación amorosa, pero las cosas se comienzan a poner muy turbias y no se sabe por qué, si tiene que ver con la casa en la que se está quedando, si tiene que ver con el vecino, si tiene que ver con ella, y hasta ahí les puedo contar porque ahí hago spoiler. Y llegó a mi vida realmente hace rato, fue en el 2021 que la rodamos. Eh, y pues sí, era un proyecto súper independiente que apenas leía el guión, es la ópera prima de un director que se llama José Cortés, y apenas leí el guión, me pareció maravilloso porque es muy difícil encontrar buenos guiones de terror y este es uno de ellos. Entonces dije como, sí, hagámosle y echémosle todas las velitas para que esto funcione y bueno, ya llegó a cines después de hartos años, pero se hizo. Ok, bueno, y eso me parece muy interesante. ¿Cómo es para ustedes los actores precisamente grabar en un momento algo y luego después de 3, 4 años finalmente ver el resultado? Cuando yo me digo como, yo ya no soy esa persona, por así decirlo. Sí, sí, total, sí, no, yo ya no soy esa persona para nada soy esa persona, em, pero, pero es muy gratificante de todas formas porque finalmente fue un proyecto en el que confiaste plenamente, en el que, o sea, como que le metiste todo tu empeño y pues muchas veces hasta ni siquiera salen, ¿sabes? Hay, por ejemplo, Ujú. películas tan independientes o como, o de pronto ni siquiera el que sea independiente y no tenga tanto dinero, sino de repente el que tenga muchos productores asociados y a veces no se puedan poner de acuerdo y solo por eso la película no sale. Entonces, o sea, ya me ha pasado 2 veces, por eso lo sé. Wow. Wow. Entonces, ¿qué? Entonces, así sea después de tanto tiempo, como que logres llegar a salas o de pronto no sé, digamos si es el caso de una serie o una novela que también, no sé, por alguna razón no la sacaron después de grabarla o al mismo tiempo de grabarla, sino años después, pues uno se siente, wow, pues súper chévere porque pues también te mantiene vigente un poco, como si la acabaras de hacer, básicamente. Ok, claro, bueno, y me atrevería a decir que esta es como tu primera aventura en el género del terror, si no estoy mal. No, 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 no. Esta es mi cuarta película en el género. Oh, Eh, ok, pero como te dije, 2 de ellas no han salido. Esta ok. sería la segunda que sale en el género. La primera fue Secretos de Fernando Ailón, que la hice en el 2013, o sea, sí, corría el año de 1800. Literal. Eh, y sí, entonces como que ya tengo un poquito de De cancha. recorrido en saber gritar. Ok. ¿Y cómo precisamente te preparas para un género como esto? Porque no solamente es terror, sino terror psicológico. Sí, y siento que exactamente eso es como el punto diferenciador de esta película en específico, porque antes las otras que había hecho sí era como terror, como
desde afuera, ¿no? El ente externo Ujú. que te asusta y así. Este también, de cierta forma, se piensa que es eso, o no sé, pero obviamente sí tienes que trabajar mucho como lo que es la psicología del personaje y la curva por la que comienza a transformarse y a pasar, que sí, o sea, que comienza de A, ni siquiera a B, sino a Z, o sea, pasa como por toda la gama de sensaciones, sentimientos y todo eso específicamente con esta película. Me ayudó muchísimo que el director me pasó un PowerPoint sí, es muy chistoso, pero es muy útil, porque creo que Claro. nunca nadie se había como tomado el tiempo de hacer eso o pasarme eso. Antes de la película, en donde se veía como toda la curva narrativa del personaje, entonces toda la curva de en la peli pasa esto, o sea, los hechos como tal, pero cómo es el referente del personaje en este momento, en este momento, en este momento, y me pasaba referentes con películas específicas de referencias de cine, de thriller o de terror que él tenía. Entonces, como que eso me ayudó también como a tener referentes y prepararme como poder traducir exactamente lo que él quería plasmar. Claro, bueno, súper útil, entonces, ¿cómo lo dices? Sí, Qué sí, chévere. sí. Viviana, y yo siento que la industria del terror en el país todavía está ahí como dando patadas. Cuéntanos para ti desde tu industria, tú como actriz, ¿qué opinas del terror que se hace en Colombia? Pues es que también es muy como exactamente está, pues apenas medio naciente, o sea, Remando. como que trata de hacerlo y otra vez como, ¿sabes? Porque normalmente lo que está acostumbrado el público de las producciones colombianas es como a la comedia así extrema o Ujú. a la película súper de autor, súper de actores no actores, ¿sabes? O sea, como que tiene esos dos extremos y le falta realmente confiar sobre todo, pues también al público, ¿no? Como en que existe esa otra gama de géneros entre el uno y el otro que podemos explorar. Entonces también como que la invitación para los espectadores es como nosotros podemos hacer otro tipo de géneros, pero también depende como de ustedes que pues como que se presenten en la sala y así porque pues finalmente el recorrido de una película y qué tanto dura en cine también depende de pues no sé, por ejemplo, el primer fin de semana, qué tantos espectadores van a verla. Entonces es como ese voto de confianza del público como de tratar de no siempre ver lo mismo, decir, uy, qué raro, una película de terror colombiana, no, mejor veo la gringa, ¿sabes? Es como, no, Mm. porque nosotros ya estamos realmente en un punto en el que tenemos increíbles producciones, muchas producciones de Hollywood se hacen acá y uno piensa que se hacen en Estados Unidos o, ¿sabes? Como, no, y no sé, tipo, son gringas, son todas en inglés y realmente todo el equipo artístico en su mayoría es de acá. ¿Sabes? Como equipo técnico y también muchos actores. Entonces es eso, nosotros acá tenemos la capacidad de dar la talla, entonces la invitación es a confiar. Total. Bueno, Viviana, y tú que tienes cierta presencia fuerte en las redes, ¿qué se pudiera hacer como para fomentar más ese apoyo al cine colombiano desde los espectadores? Ahorita me parece que hay un caso muy chévere con todo lo que pasó con un poeta, pero sería mucho más chévere si otras producciones también pudieran tener como ese reconocimiento y que no se quede como en una sola semana de exposición en las salas. Claro, total. Pues es difícil, o sea, no sabría específicamente como qué plan a seguir, pero también lo que pasó con un poeta es que exactamente gustó tanto que se comenzó a hablar de ella. Sí. Entonces, como que, y pues que fue, pues sí, no sé, fue nominada a Luz Macondo para representar a Colombia y también quedó nominada en diferentes festivales internacionales de prestigio. Entonces, eso es como lo que le da el reconocimiento. Entonces, pues, a ver, yo siento que de repente puede ser también la conversación de los creadores de contenido con respecto al audiovisual, a películas, ¿sabes? Todas estas personas que recomiendan, no sé, cine, series, todo esto, pues que también como exactamente
den el voto de confianza a la producción nacional y comenzar también a ver ese tipo de películas para poder dar su crítica. O sea, ni siquiera es como decir, no, es que es maravillosa, no, sino simplemente ponerla en el radar y decirle a la gente, a mí esto fue lo que me pareció. Y eso ya creo que colabora a generar como más conversación sobre el asunto. Claro, que se mantenga la conversación total, total. Bueno, Ujú. Liliana, y dejando un poco de lado el cine, hablando de tu carrera, tú ya llevas haciendo esto ya que casi 20 años, si no estoy mal. Sí, 17, sí. Imagínate. Cuéntanos qué recuerdas de una producción tan icónica como lo fue Ízate cada más. No, pues, o sea, pues finalmente es como, pues siento que la producción con la que uno entra al medio Ujú, es como la producción que le cambia a uno la vida de cierta forma porque es la que te abre la puerta como a tu sueño. Entonces, pues obviamente yo Isateca más la recuerdo con todo el cariño del mundo, con toda la gratitud del mundo. Obviamente pasaron cosas difíciles, ujú, porque sí, además como entrar al medio siendo tan chiquita y como tan, no sé, sabes, como no estaba preparada para esto y sí, ujú. como que sentir un ambiente que va a otro ritmo y que va sí, que explora otro tipo de cosas, pues es un poco choqueante, entonces uno es como, ¿cómo me acomodo? ¿Y cómo hago para sentirme que estoy bien cuando de repente todo esto es como, uf? Pero el personaje que hice, o sea, mi primer personaje, o sea, yo lo amo, es como, wow, que a uno le llegue ese personaje de primeras, que fue Agatha, que era un personaje súper extraño, o sea, pues esa también tenía que ver un poquito con terror, porque le encantaban los murciélagos y, y era toda gótica y era rara y era zapa y era un personaje muy extraño, era una caricatura, entonces yo recuerdo con mucho cariño Isateca más porque, pues porque sí, además porque tener la primera oportunidad también con una, pues con Nickelodeon es como wow. O sea, uno dice, ah, no, ya la hice. Pues no, no la hiciste. Después te enteras que no la hiciste, pero, pero te abre las puertas y te permite conocer muchas cosas. Sí, sí, es muy bonito. Claro, claro, qué bonito eso. Bueno, y también, ¿cuál dirías que de todos los proyectos que has hecho es el que del que más has aprendido? ¿Cuál sería ese proyecto? A ver, yo siento que, que todos los proyectos, suena súper cliché, pero yo siento que todos los proyectos llegan a o por lo menos, no sé si en general, pero a la vida mía, un poquito como que reflejando un poco lo que está pasando en ese momento en mi vida, ¿sabes? Como, o lo que ya pasó, ¿sabes? Como que siempre encuentro una concordancia que hace que yo pueda como trabajar sobre mi vida como hijo de pucha, esto mismo yo estoy viviendo en mi realidad, ¿cómo hago para...? Y es muy raro, es algo muy místico que a algunos actores nos pasa, no sé si a todos, pero sí lo he hablado con un par que es como, uy, qué impresionante, no sé, o sea, cosas así tan básicas que es súper básico esto que voy a decir, pero por ejemplo, cuando hice a mano limpia, mi personaje Amanda, el papá con el que no tenía como una relación muy cercana, le llega con una bicicleta y ella le dice, y entonces le llega con una bicicleta y yo, ay, juepucha, me tocó aprender a montar bicicleta, yo no sé montar bicicleta. Y entonces ahí mismo Amanda le responde como, yo no sé montar bicicleta. Y es como, no mames, yo tampoco, o sea, como perfecto, pero es así, o sea, pasan cosas tan mágicas que concuerda tanto tu vida con la del personaje, que eso es lo que te hace aprender y reflexionar, ¿sabes? O sea, no sé, por ejemplo, cuando dice la influencer, este personaje era una persona con mucha envidia, ¿sabes? Entonces eso te hace cuestionarte yo en qué campos estoy sintiendo envidia en mi vida y también aprender a verla tampoco no desde un lado como de juzgar, sino Sí, como un lado de como, ok, si estoy sintiendo envidia es porque de pronto lo que quiero, lo que tiene esa persona, pero en lugar de, o sea, no quiero algo malo para esa persona, lo que quiero es que a mí me pase, entonces es más bien una admiración escondida, ¿sabes? Es como, ok, entonces, ¿qué hizo esa persona para estar ahí que yo no estoy haciendo o que yo puedo hacer? Entonces es como
como que eso, como que siento que todos los personajes un poquito vienen a darle unas, como unos toquecitos de realidad a tu vida. Claro. Ajá, Es que yo siento que hay un campo muy interesante para ustedes los actores desde la psicología. Y siento claro. que no se habla tanto. Claro, no, 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 la actuación está súper ligada con la psicología, porque además para la construcción de los personajes, pues también tenemos que entenderlos y sobre todo, de hecho, como lo primero que te dicen, o bueno, de las primeras cosas que te dicen es como no juzgues nunca a tu personaje. O sea, no importa qué tan malo sea, ¿sabes? En teoría, sino es como, porque nadie es malo porque quiera ser malo, por ahí, sí, o sea, no sé, o sea, no puedo poner las manos sobre el fuego por nadie, pero muy poquita gente de la población es malo porque quiere ser malo y dice, jaja, estoy siendo malo. No, es porque piensa que está haciendo las cosas bien y piensa que en su psicología es lo Se correcto. justifica, sí, Ajá, entonces eso es lo que uno tiene que aprender a trabajar con la construcción de cada personaje. totalmente. Muy interesante eso. Y Ana, y bueno, ya para ir terminando esta entrevista, cuéntanos qué otros proyectos ahí se vienen para ti en este año. Bueno, ahorita también vamos a lanzar otra película el próximo mes, Súper. que estoy en la película de Susana y Elvira, Ah, que ok. sí, que fue una serie web de hace como 12 años y ahorita se hizo el largometraje, entonces ahí tengo una participación en la peli, está muy chévere, muy divertida, también los invito a que la vean en las salas. Y bueno, siguiendo haciendo contenido y siguiendo actuando, bueno, no, no sé, grabé otra serie que lo mismo, no sé cuándo salga, espero que este año, que se llama Cómo perderlo todo, con Dago García Producciones. Mm, Y bueno, vamos a ver qué más viene. perfecto, no, muchísimas gracias por esta entrevista. Todo suena muy chévere y desde acá siempre te estaremos apoyando. Y bueno, siempre mucho éxito, Viviana. Claro que sí, y quiero invitar a la gente a que vaya a las salas de cine desde este 30 de abril, o sea, este puente festivo para disfrutar de la presencia del vacío, una película de terror psicológica colombiana de José Cortés, con Viviana Santos y Santiago Contone, también es un súper actor argentino, súper chévere y bueno, la van a disfrutar mucho y si la ven, por favor, cuéntenme en mis redes qué tal. Bueno.